título de mi exposición, Nuevas corrientes soberanistas, me lo propuso Elliot. Y yo con este título le he dado vueltas, porque me lo propuso ya hace tiempo, e he intentado retorcerlo al máximo para lograr exponer algunas ideas que me parece que podría ser interesante debatir. Por ejemplo, claro, cuando se dice nuevas corrientes soberanistas, la primera referencia que nos puede venir a la cabeza es decir, bueno, pues aquí lo que se va a exponer es algo así como... Digo que lo primero que nos puede venir a la mente con un título así es, bueno, aquí se van a exponer las nuevas fuerzas políticas que bajo la etiqueta de soberanismo están alcanzando una notoriedad en la vida política europea, ¿no? Hasta el punto de conseguir pues una representación muy considerable, ¿no? Esta sería la primera vía. Pero me he planteado ir un poquito más allá, ¿no? Que sería algo así como, ¿y si en realidad estas nuevas corrientes soberanistas están presentando in fieri, ¿no? Como un proceso, porque son fuerzas políticas que se están haciendo, que se están descubriendo, ¿no? Al calor de los debates contemporáneos, ¿no? y de la, como decía Gonzalo Fernández de la Mora, de las cosas de la política, ¿no? Pero en este debate, en este calor de las cosas de la política, también están dedicando algún tiempo a la política de las cosas, ¿no? Y en este intento de dedicar algún tiempo a la política de las cosas y no a las cosas de la política, igual se está formulando un concepto diferente de soberanía, ¿eh? Un concepto que no es el concepto clásico de soberanía westfaliana y bodiniana. Y bueno, pues esto me he planteado, ¿no? Es decir, vamos a ver si rastreando los programas o los idearios de alguno de estos partidos podemos llegar a alcanzar una idea diferente de la soberanía de tipo estatal, ¿no? Que ya hemos dicho antes que es un concepto problemático para la tradición conservadora. Se quiera o no, reivindicar sin más la soberanía no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Luego, además, creo que hay otra cuestión que se debe destacar, y es que el problema del conservador, más allá de las bromas, ¿no?, sobre los conservaduros y demás, el problema del conservador muchas veces es que en vez de dedicar tiempo a disputar el futuro, ha dedicado quizá excesivo tiempo a diagnosticar la raíz, la genealogía de los males que nos ha conducido a donde estamos, ¿no? Y eso está muy bien, pero creo que es muy importante, sobre todo en el contexto, en el horizonte que se abre a día de hoy, el tomarse la molestia de disputar el futuro, ¿no? Porque del mismo modo que nació un nuevo concepto de soberanía, puede nacer un nuevo concepto de orden político, en el que las fuerzas conservadoras no deben ser solamente, ¿cómo decirlo?, partidarias de un orden caduco, sino estar dispuestas a construir un orden diferente, ¿eh? Y en ese sentido me he inspirado mucho en una cita de Sheldon Wolin, un pensador norteamericano que murió hace poco. Tiene un libro magnífico, Política y Perspectiva, que es muy recomendable, pero en un artículo dedicado a los paradigmas y la teoría política dice algo que me gustaría destacar porque es una reflexión que nos puede servir de orientación, ¿no?, para situar, ¿no?, este problema de la soberanía, ¿no? Dice así: muchas de las grandes teorías políticas del pasado surgieron como respuesta a una crisis en el mundo, no en la comunidad de los teóricos. La respuesta del teórico no fue ofrecer una teoría que correspondiera con los hechos o que cuadrara con ellos como mano en guante. Una teoría que corresponde a un mundo deteriorado sería ella misma una forma de decadencia. En su lugar, las teorías se ofrecieron como representaciones simbólicas de lo que la sociedad sería si pudiera reordenarse. Yo creo que esto mismo se puede aplicar perfectamente al concepto de soberanía. Porque una reivindicación sin más de la soberanía tal y como existe en el marco de la forma política estatal puede ser interpretada como una forma de decadencia. Y en este sentido, las fuerzas conservadoras, al reivindicar una soberanía en ese sentido estatalista, serían no una parte de la solución, sino más bien una parte del problema, ¿no?
una parte del problema. Así que en esa voluntad de disputar el futuro, de imaginar lo que sería la sociedad si pudiera reordenarse, creo que podríamos empezar a sentar las bases de un nuevo concepto de soberanía, que no fuera la réplica, sin más, de la soberanía estatal, máxime teniendo en cuenta que el Estado, como forma política, está en trance de desaparecer, está en crisis, ¿no? Y hay que anticipar esa crisis, disputar ese futuro que está por hacer. En este sentido, me he inspirado en algunos autores que proceden del mundo conservador y que ya en su momento se atrevieron a formular una crítica constructiva al concepto de soberanía. Uno de ellos es Alessandro Campi. Creo que tenemos aquí a un colega italiano que probablemente lo conocerá mejor que yo y seguramente nos pueda ofrecer otras claves de interpretación. Pero me ha llamado la atención que Alessandro Campi, que para quien no lo conozca, es un académico, un intelectual de la derecha, vamos a decir, extramuros, pero claro, extramuros que, como sabemos recientemente, han asaltado, si no los cielos, sino más bien esos muros que se le resistían a una cultura política que siempre ha sido marginal, ¿no? Y Campi, que fue una figura relevante en el paso del antiguo movimiento social italiano, la Alianza Nacional, acaba de escribir un libro, hace cosa de un mes, no he podido leerlo, pero sí alguna entrevista que está disponible por internet, que se titula precisamente así, El fantasma de la nación por una crítica del soberanismo. Entonces hay una serie de reflexiones que me parecen muy valiosas, ¿no? Máxime teniendo en cuenta de dónde procede este autor, el hecho de que se ha tomado la molestia, ¿no?, de pensar a fondo las fallas de una cultura política determinada, el ver por qué hay autores conservadores que, sin embargo, le ven el problema al concepto de soberanía, ¿no? Primero, insiste mucho en algo que creo que es un punto de partida también fundamental, ¿no? Es que la superación de la soberanía política estatal, tal y como ha sido diagnosticada por muchos autores, puede conducir a algo peor que esa soberanía, ¿no? A una forma de soberanía extrapolítica desprovista de toda legitimidad desde abajo, algo parecido a lo que decía Yesurún en su intervención, este orden neoliberal que más que ser antiestatal en muchos casos puede ser incluso antipolítico, lo cual es un problema mucho mayor, ¿eh? No hay que confundir una cosa con otra. La forma política estatal es una de las expresiones de lo político, pero ha habido otras en la historia, ¿no?, que conviene también analizar. En este libro, Campi dice que el populismo y, de alguna forma, el nacionalismo soberanista puede ser un síntoma de los pueblos que él llama cansados, ¿no? Nacionalismo, el populismo, dice, es una especie de rasgo de pueblos cansados, ¿no?, que tienen una mentalidad ya defensiva, ¿no? Dice que el soberanismo, más allá de la pose agresiva, implica una actitud de cierre hacia el mundo exterior, considerado como una amenaza a la propia integridad. Dice, la mía es una defensa del nacionalismo, el bueno, no el que fácilmente caricaturizan sus opositores, contra la soberanía. Este concepto me parece interesante, ¿no? Un patriotismo contra la soberanía, se entiende contra la soberanía tal y como se ha venido defendiendo desde las coordenadas estatalistas. Por supuesto, aplica esto al contexto político italiano, esa soberanía de la que dice Meloni y Salvini representan figuras homónimas, y es crítico con esta doctrina, ¿no? Dice, doctrina de la decadencia, el nacionalismo de pueblos cansados, que alimenta el sentimiento de cerco y el alarmismo de los grupos más desfavorecidos, pero no empuja al propio país hacia la competencia, el crecimiento o la innovación. O sea, la crítica es aquí, este es un concepto que está muy bien, pero es un concepto defensivo, es un concepto que ya refleja un cierto cansancio que no encarna la vitalidad que la nación merece, ¿no? Esta sería la crítica que me parece muy interesante, ¿no? Dice, es una retirada en defensa de lo que se tiene y de lo que se es, sobre todo de lo que se teme perder, ¿no? Frente a esto, él plantea el patriotismo del siglo XXI, ¿no?
o un amor de patria desde la catástrofe. Este concepto de catástrofe, de imaginación del desastre, como dice por ejemplo Jerónimo Molina, creo que es muy interesante, ¿no? También como concepto que nos abre hacia esa disputa del futuro, no hacia el repliegue, ¿no? Que puede ser uno de los vicios del conservador, ¿no? El repliegue, el carácter defensivo, proteccionista y la incapacidad, por tanto, para imaginar primero el desastre, la catástrofe y luego un nuevo orden, ¿no? Y por tanto un concepto de soberanía capaz de responder a este mal, ¿no? Una terapia capaz o adaptada a este virus de las sociedades occidentales, ¿no? Entonces Campi termina diciendo, en la misma línea, la soberanía no merece ser promovida a doctrina política, es un antídoto momentáneo y provisional contra el miedo y la incertidumbre, sin presentar una visión compartida del futuro. Esto me parece interesante, ¿no? Bueno, otro autor italiano que creo que merece la pena también revisitar, al que por cierto la revista de Alessandro Campi, revista de política, ha dedicado un monográfico hace un año, por el 20 aniversario de su muerte, es Gianfranco Miglio. Gianfranco Miglio, que, en fin, si no se le conoce, pues fue en su momento una figura política italiana relevante tanto en el plano del pensamiento, creo que es un gran pensador político del siglo XX, como en el plano de la política activa, porque en la última etapa de su vida fue senador por la Liga Norte, luego se separó de ella, fundó un partido llamado Partido Federalista, se mueve dentro de las coordenadas del pensamiento conservador. Por eso quiero rescatar su diagnóstico, porque nos ofrece una visión muy interesante, y también su propia biografía refleja ese cansancio ante el concepto de soberanía, ¿no? Esa incapacidad de la soberanía en el marco estatal para responder a los desafíos de nuestra época, ¿no? Y esto me parece también muy interesante. Pues Miglio escribió un artículo un año antes de morir, en el año 2000, que se titula Después del Estado-Nación, la Europa de las ciudades. Es interesante, como digo, por su trayectoria, por su aportación al pensamiento político, por el hecho también de que él reflexionó con un grupo de pensamiento llamado el Grupo de Milán para un proyecto de nueva constitución italiana, que a mí me recuerda mucho al proyecto de constitución que en su momento ofreció Gonzalo Fernández de la Mora, que, como se sabe, también es otra figura olvidada de la derecha española, injustamente olvidada, y que merecería volver a ser estudiada a fondo. Bien, ¿qué dice Miglio en este artículo? Dice algo sobre el concepto de soberanía, que creo que es muy interesante. Dice, la noción de soberanía, que es, según la ingeniosa imagen de Cardin Lebret, el equivalente al punto en geometría, o el equivalente terrenal de la voluntad divina, expresa una obsesión, toda teológica, por la unidad, por la reductio ad unum, absolutamente incompatible con el pluralismo social y político contemporáneo. Está diciendo que es un concepto que en su momento pudo ser... Hay que decir que Miglio es una persona muy influida por el pensamiento de Carl Schmitt, muy influida por el decisionismo, muy influida por la teoría de la ley de hierro de la oligarquía, y al final de su vida quiso construir un pensamiento sintético, ¿no? Con todas estas deudas, pero al mismo tiempo que reformulara esta herencia en el contexto de la sociedad, de los retos y desafíos del mundo contemporáneo, ¿no? Eso explica en parte el hecho de que se acercara a la Liga Norte en la época de Umberto Bossi y que, en fin, quisiera encabezar un proyecto de constitución al que sería muy fácil tildar o motejar de federalista, ¿no? Pero que en realidad tiene una base mucho más profunda, que creo que es la que merece la pena analizar, ¿no? Una cosa que dice Miglio es una cosa que también dijo en su momento Carl Schmitt en un texto ya hoy olvidado, que Dalmacio Negro, por cierto, ha recuperado, ¿no? Que es que la época del Estado ya ha pasado, ¿no? Nuestra época es precisamente, dice Miglio también, la de la desaparición gradual del Estado tal y como lo hemos conocido durante 4 siglos. Y entonces aquí aparece una figura que, bueno, en el caso de esta exposición, pues es la primera en reflejar, pero en mi caso esto es lo último que leí, ¿no? Y me confirmó que esta línea de investigación podría tener su sentido, ¿no? Porque en este artículo Miglio habla de Althusser, ¿no? El creador de un concepto de soberanía, digamos, preestatal, premoderno, orgánico, organicista, no mecanicista,
y que sería, de algún modo, el concepto medieval de soberanía, el concepto imperial de soberanía, y que aquí Miglio está reivindicando, ¿no? Porque una línea maestra de su pensamiento fue el recuperar la Edad Media, ¿no? el retejer, por así decirlo, esos vínculos con una tradición que se había perdido y que se podría recuperar. Y esto me parece un rasgo, vamos a decir, definitorio del conservador, ¿no? El no ver la tradición como algo muerto, sino como algo capaz de resucitar en otras coordenadas, evidentemente no con espíritu nostálgico, pero sí con el espíritu de reanudar esos lazos, ¿no? Y el concepto de soberanía de Althusser, que aquí parece formulado y recuperado, reivindicado, es muy interesante y Miglio lo ve como una posibilidad, ¿no? Como un nuevo concepto de soberanía, insisto. No es un concepto antipolítico, porque Miglio fue un pensador político por antonomasia. Es un concepto político alternativo al de soberanía estatal, ¿no? Habla del sistema suizo de los cantones, luego hablaremos también de él, ¿no? Y entonces dice que en esa visión federalista, insisto, del último Miglio, se encuentran y amalgaman algunos de los temas centrales de mi teoría política. Los he comentado antes: el decisionismo, el realismo, que considera necesaria la oligarquía, la primacía de las formas contractuales del contrato-intercambio sobre las formas típicas de la política estatista. En definitiva, él dice que se puede, ¿no? Se puede todavía construir una teoría política alternativa y una teoría alternativa de la soberanía. Habla de la época del Sacro Imperio Romano Germánico, dice que era una estructura internacional y pluralista que no producía soberanía en el sentido moderno. Habla, en fin, de una serie de ideas que creo que es importante recuperar hoy y analizar, ¿no? Al final viene a decir que su conclusión puede parecer blasfema para algunos, para otros, entre los que me incluyo, decía Miglio, es un grito de esperanza. ¿Y si en el futuro, vuelvo a subrayar esto del futuro, ¿no? Muy importante esto, ¿no? No solamente pensar qué bonito fue, ¿no? Qué bonita fue nuestra cristiandad, qué bonito fue nuestro pasado. No, dice, ¿y si en el futuro, una vez superada la era de los estados-nación cerrados, surge un nuevo espacio político, una estructura de tipo imperial, capaz de unir, respetando la diversidad, a todos los pueblos europeos? Este es el planteamiento. Bueno, de ahí nos movemos ya hacia Althusser, algo he dicho. Lo interesante de Althusser es que, insisto, resume de algún modo el orden político premoderno, ¿no? El orden político imperial, el orden político orgánico, antes de que el atomismo individualista en el campo de la antropología y de que el contractualismo constructivista del Estado impusiera el molde, ¿no?, a todos los pueblos europeos, ¿no? ¿Por qué es interesante Althusser? No solamente por estos motivos, ¿no? No solamente porque, para empezar, parte no de individuos aislados, ¿no?, sino de una visión de la insuficiencia de la naturaleza humana que entronca claramente con el pensamiento clásico, ¿no? Es interesante también porque Althusser, como recuerda, por cierto, Gonzalo Fernández de la Mora, un artículo muy interesante que se llama El organicismo de Althusser, que tengo aquí delante, ¿no? Claro, Althusser, que fue un estudioso, interesante es que aquí lo recoge las enormes referencias de Althusser a una cantidad de autores importantes de su época, pero claro, las mayores referencias son autores españoles, ¿no? Son autores de la Escuela de Salamanca, ¿no? Aquí lo dice Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Baltasar de Ayala, Pablo de Castro, Diego de Covarrubias, citado 60 veces, ¿no? Juan de Mariana, Jerónimo Osorio, Pedro de Rivadeneira, Jacobo Simancas, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Carlos de Tapia y Fernando Vázquez de Menchaca, citado 89 veces, ¿no? Bueno, quiero decir, este es el concepto de soberanía hispánico, en realidad, ¿no? Es un concepto de soberanía que está en Althusser, que es verdad que es un pensador calvinista, holandés, alemán, pero su estructura mental, insisto, en el plano antropológico, que apela a la insuficiencia del ser humano y la necesidad, ¿no?, de la comunidad, como a la estructura político formal que es el imperio, es básicamente el modo de pensamiento político hispánico, ¿eh? Y esto nos da evidentemente un protagonismo que a nadie que sea, en fin, más o menos permeable a un cierto sentido de la dignidad nacional, pues puede permanecer indiferente, ¿no?
Bien, hay otros documentos ya más recientes que creo que lo que voy a hacer un poco es esto, ¿no? Ver cómo esta idea de soberanía de Althusser no solamente está en pensadores contemporáneos, críticos con la soberanía estatal, como acabo de citar, Alessandro Campi, Gianfranco Miglio en Italia, ¿no? Sino que también está en textos contemporáneos, como por ejemplo un texto que se ha considerado recientemente un ideario, un manifiesto conservador, como la Declaración de París, que por cierto tenemos aquí presente a mi amigo Jorge Soleil, que fue la figura clave en la difusión de este texto en España, ¿no? De su texto muy interesante, pero que también nosotros discutimos, y lo discutimos en parte en relación con esta querencia, ¿no?, más o menos antiimperial, que rezuma el texto en alguno de sus párrafos, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 7 dice, este texto que insisto es un texto, en fin, admirable, ¿no?, desde muchos puntos de vista y suscrito por pensadores españoles y europeos del máximo nivel, ¿no? Pero ahí se ve ese carácter problemático, ¿no?, del Estado-nación, de la soberanía. He recogido todas las referencias al concepto de soberanía que aparecen en el texto, ¿no? Entonces, en un momento dado dice, la forma política más común de unidad en la diversidad es el imperio, ¿no? Y se puede considerar un elogio, ¿no?, de la forma política imperial, el imperio que los reyes guerreros europeos intentaron recrear durante los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano. Pero luego dice, la fascinación de la forma imperial perduró, pero el Estado-nación prevaleció como la forma política que une personalidad con soberanía. De este modo, el Estado-nación se convirtió en el distintivo de la civilización europea. Eso es lo que dice el punto 7. Luego, más adelante, hablando del peligro en el que está Europa, ¿no?, esto es una clave también fundamental, ¿no?, de esta, en fin, pensamiento, vamos a decir, de imaginación del desastre que decíamos antes. Habla de los logros de la soberanía popular, la resistencia al imperio, una vez más, una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, por un lado el imperio, fantástico, la unidad en la diversidad, pero luego la soberanía popular que resiste al imperio, ¿no?, el malvado imperio. Bien, lo interesante es que la última frase, esto me llamó la atención, pero demuestra una vez más que merece la pena hablar de la soberanía, ¿no? La última frase de la Declaración de París incluye una referencia a la soberanía. Es muy interesante porque dice esto. Dice, renovemos la soberanía nacional y recuperemos la dignidad de una responsabilidad política compartida para el futuro de Europa. Una vez más, el futuro está muy bien, ¿no? Pensamiento conservador que no mira solamente al pasado, que mira al futuro, pero luego esta apelación a una necesidad de renovar el concepto de soberanía, ¿no?, de construir un nuevo concepto de soberanía, ¿no?, que no venga lastrado por los males del estatalismo. Además, males, claro, el estatalismo es la última expresión de la enfermedad estatal, pero claro, como toda enfermedad, ¿no?, los últimos síntomas son los peores, ¿no?, son los que conducen a la muerte. O sea que es perfectamente compatible el decir el Estado, ¿no?, está en sus últimos estertores con decir que el estatalismo es la expresión más dañina, ¿no?, de esta forma política, ¿no? Luego, necesidad de disputar el futuro, necesidad de renovar el concepto de soberanía, que puede seguir siendo útil siempre y cuando se purifique, ¿no?, de esas adherencias estatalistas. Bien, ahora bien, ¿qué concepto de soberanía, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿qué concepto de soberanía? Antes comenté esta visión, ¿no?, por otro lado, un pensador tan admirable como Francisco Elías de Tejada, este análisis sobre las 5 fracturas del orden político medieval, ¿no? Elías de Tejada hablaba de la fractura religiosa de la Reforma, de la fractura política, ¿no?, del concepto de soberanía, de la fractura jurídica del concepto de contractualismo social en Hobbes, de la fractura ética de Maquiavelo y de la fractura que él llamaba sociológica o histórica de la paz de Westfalia, que es cuando el principio westfaliano se impone, ¿no? Bueno, aquí se ve el típico error, no tanto del pensamiento conservador, sino del tradicionalista, que dice, bueno, voy a dedicar mi vida a estudiar por qué estamos tan mal, ¿no? Y lo hace muy bien, el diagnóstico es muy certero, ¿no? Está muy bien, pero el problema es que el mundo sigue avanzando y hay que intentar no caer en el fatalismo, ¿no?, de la catástrofe, de que no se puede hacer nada, ¿no? Bien, y las ideas cambian de bando, ya sabemos que las ideas han cambiado de bando muchas veces. Arnaud Imaz tiene un libro muy interesante sobre esto, ¿no?, como muchos conceptos pasan de izquierda a derecha. Hoy se diría que el concepto de soberanía, siendo en origen un concepto típicamente moderno,
que es un signo distintivo de la civilización moderna. Sin embargo, parece que cambia de bando y hoy en día son las derechas, ¿no?, las que reivindican esta soberanía. Ha habido otras expresiones de soberanismo de tipo, pues, cívico, etnocultural y tal, pero soberanismo económico, que todavía tienen alguna vigencia, pero se diría que todas ellas a día de hoy, por lo menos en Europa, confluyen, ¿no?, en el marco de esta internacional, si se me permite decir, del soberanismo conservador, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio, ¿no? Una vez más, cómo repensar el concepto de soberanía, insistiendo en este factor creativo de la historia del pensamiento político al que aludía antes Sheldon Bulling, ¿no? Es decir, que no convertir los conceptos en privilegio de la comunidad de los teóricos, no. Los conceptos teóricos han nacido en épocas de crisis, no han nacido de la reflexión de la comunidad de los teóricos. Y hay que cuidarse mucho que esos conceptos no sean una forma de decadencia, ¿no? Es decir, que no formen parte de la solución, sino del problema. Y esta es una de las cuestiones que se le puede reprochar a la soberanía, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de construir un concepto de soberanía que forme parte de la solución y no del problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en fin, las derechas soberanistas, ¿no? Yo, que soy, como conocen mis amigos, demasiado afrancesado, pues me he tomado la molestia, ¿no?, de analizar algunos programas, por lo menos los que están a nuestra disposición, de partidos, movimientos que están en esta órbita, en esta galaxia, que comentaba al principio Elio, ¿no?, de los conservadores y reformistas, o de identidad y democracia. Dejaré a un lado el caso francés, que es un caso específico, también porque arrastra su propia cultura política. Si hay una nación que representa al Estado, o que encarna al Estado, indudablemente es Francia. Y entonces, bueno, me he preocupado un poco por ver lo que dicen otros partidos que yo conozco menos, que conozco más de oídas, ¿no? Y me he encontrado cosas muy interesantes, debo decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los españoles, que a veces podemos incurrir en el vicio de mirar un poco por encima del hombro a los portugueses, debo decir que el programa de Chega, el partido portugués, me parece un programa admirable. De hecho, no parece el programa de un partido político, se diría que es el resultado de unas jornadas de Cefas, por ejemplo, ¿no? Algo así, porque es un programa con una cantidad... Es el máximo elogio que se puede hacer de Chega, por supuesto. Me he encontrado realmente cosas muy valiosas, dejo de lado las referencias a autores, en fin, realmente parece un programa de verdad formulado más que por dirigentes políticos, por teóricos políticos, ¿no? Dice cosas muy interesantes sobre la soberanía. Por ejemplo, en un momento dado dice: sociedad libre y Estado soberano. Chega se posiciona preferentemente a favor de la sociedad en las relaciones entre ésta y el Estado. Define a su ideario como conservador, liberal, nacionalista, pero lo interesante no es tanto las etiquetas, ya se sabe, son para los botes de comida o lo que sea, ¿no? Pero lo importante es lo que hay detrás de las etiquetas, ¿no? Y dice, en un apartado dedicado a los principios ordenadores de la razón de Estado, dice algo muy interesante, ¿no? Dice: la sociedad es la fuente de toda legitimidad y delega al Estado el poder tutelar para ser protegida por el Estado y del Estado. Esto me parece muy interesante, que encaja además muy bien con el concepto de soberanía de Althusser, ¿no?, al que ya, como se puede entender, aquellos que me sigan, va dirigido todo, ¿no?, lo que estoy diciendo. De ahí que, dice el texto, la legitimidad del Estado sea inseparable de los límites a su acción impuestos por la sociedad. Pero aún así reivindica funciones soberanas, ¿no? Dice, funciones soberanas, son aquellas que implican eminentemente el ejercicio de las facultades delegadas por la sociedad al Estado: defensa, seguridad, justicia, hacienda pública, política exterior y arbitraje, regulación. Luego hay todo un apartado dedicado a los límites estatales, donde se reivindica, por supuesto, el principio de subsidiariedad como referencia. Dice: subsidiariedad significa construir el sistema político, el sistema social y el sistema económico desde abajo, que es el concepto de soberanía de Althusser, en realidad, ¿no? Es un concepto de soberanía popular construido desde abajo, o si se quiere en las dos direcciones, tanto de abajo arriba como de arriba abajo, pero la prioridad está en, digamos, la base social, ¿de acuerdo? Una base social que no es una base social individualista, sino una base social orgánica. Para Althusser lo que cuenta no son los individuos, como en la soberanía estatal, ¿no? Una nación no es un conjunto de individuos, sino un conjunto de cuerpos orgánicos,
Está la referencia que citaba antes al organicismo de Altusio. Decía Gonzalo Fernández de la Mora en este texto que de Altusio se han dicho muchas cosas, pero lo que no se ha recuperado como merece es el concepto de organicismo. Ya se sabe que él estudió mucho la cuestión del organicismo, su famoso libro Los teóricos izquierdistas, la democracia orgánica, en fin, fue uno de sus temas, ¿no? Y él ve en Altusio pues un referente principal, ¿no?, de este pensamiento organicista, medieval, imperial, etcétera, ¿no? Bien, sigo con Chega porque realmente luego pasaré un poco más rápido sobre el programa de otros partidos, pero es que el de Chega me parece, que es el programa de un partido que ha llegado más lejos que ninguno en esta reflexión y que la ha formulado del modo más ejemplar. Por ejemplo, cuando dice, hablábamos de organicismo, pues aquí está la siguiente referencia: la sociedad es un organismo vivo, cuyos procesos de cohesión, regulación y renovación están guiados por la acción política, cívica, social, económica o cultural. Antes alguien decía esto, ¿no?, de no es suficiente, ¿no?, la acción política. Efectivamente, la acción política es, vamos a decir, la cúspide, ¿no?, es el director de orquesta de una comunidad orgánica, que no organizada, ¿no? Es contra el principio de organización, que es un principio típicamente estatal, ¿no? Entonces dice, la sociedad es un organismo vivo, ¿no?, regido por una de dos lógicas: de abajo hacia arriba, de las identidades sociales, incluida la identidad nacional al Estado, la nación precede al Estado, ¿no?, o de arriba hacia abajo, cuando el poder tutelar coercitivo del Estado se impone sobre... O sea que está esa reflexión, ¿no?, en las dos direcciones. Philippe Nemo, en su Historia de las Ideas Políticas, hablando de Altusio, utiliza la fórmula de cosoberanía, ¿no?, es decir, como diciendo, la soberanía es una cosa repartida, ¿no?, no está monopolizada por el Estado, ¿no? La soberanía popular, en este sentido, empalma con nuestra escuela de Salamanca. La soberanía está en el pueblo, ¿no? El poder político no monopoliza la soberanía, ¿de acuerdo? Hace alusión a la soberanía migratoria. Esto ya me da a mí la pista de que, por decirlo de forma muy resumida, un poco a lo mejor pedestre, que lo que se está reivindicando aquí, quizás sea la síntesis, ¿no?, es la soberanía bodiniana hacia afuera, hacia el exterior, es decir, contra la mundialización, contra la mundialización no, es un proceso histórico irreversible, contra el mundialismo, el globalismo. Soberanía en el sentido bodiniano, westfaliano, sigue siendo útil, pero hacia adentro, hacia el interior, hay que recuperar una noción de soberanía en el sentido altusiano, orgánico, y no constructivista o estatalista, ¿no? Insisto, para los que estén interesados en esto, realmente que lean el programa de Chega, que me parece fantástico. Interesante además la referencia a lo que decía antes Campi, ¿no?, que no sea un concepto de soberanía que refleje el miedo, ¿no?, solamente el miedo a la incertidumbre, sino de una nación abierta al futuro. Dice en un momento dado el programa, pero una nación abierta al mundo, a la competencia y al futuro, nunca una nación temerosamente cerrada en sí misma, ¿no?, puede ser el síntoma del nacionalismo de los pueblos cansados a los que hacía referencia Campi, ¿no? Y luego defender una Europa de naciones soberanas, crítica a la Unión Europea. Claro, antes Yesurún hablaba de los ayuntamientos y la Unión Europea, pero claro, el problema es que tanto unos como otros, o sea, tanto en la esfera supraestatal como en la esfera subestatal, en el fondo lo que se hace es replicar, ¿no?, la estructura estatal. O sea, la Unión Europea no es más que un superestado, los ayuntamientos no son más que correas de transmisión del Estado, con lo cual tampoco vale esa dinámica, y por eso es pertinente la crítica a la deriva, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Dice, en la Unión Europea, como en cada una de las naciones que la constituye, debe prevalecer el principio de subsidiariedad, el principio que nos dice que todo lo que puede decidirse a un nivel inferior no debe decidirse a un nivel superior. Bueno, hasta aquí lo de Chega. Voy a citar de pasada algunos otros programas que yo conocía menos, sobre todo en aquello que pueden aportar. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en el programa de Alternativa por Alemania la admiración por el modelo suizo, ¿no? Quiero decir, me ha llamado la atención hasta cierto punto, ¿no?, porque sabemos que hay también una tradición compartida, ¿no? El propio Altusio era medio alemán, medio holandés, ¿no? Pero es que lo interesante es que Alternativa por Alemania dice referéndums basados en el modelo suizo. Alternativa por Alemania se compromete a introducir referéndums en Alemania basados en el modelo suizo, hasta el punto que dice que todo acuerdo del partido con otras coaliciones y demás debe respetar este principio del modelo suizo, Referencias a la soberanía, por supuesto, referencias
a la ideología del multiculturalismo. Esto ya nos suena más, críticas al Islam. El Islam no pertenece a Alemania. El modelo de democracia directa, lo que decía antes, ¿no? La soberanía irrestricta del pueblo ha garantizado al Estado federal una posición superior permanente en términos de prosperidad, paz, libertad. Y luego habla de esto, ¿no? La introducción de referéndums basados en el modelo suizo es un contenido no negociable de cualquier acuerdo de coalición para alternativa por Alemania. Bien, interesante esto, ¿no? Que va en la línea de lo que apuntábamos antes, ¿no? Son referencias que se encuentran también en documentos compartidos de conservadores y reformistas, el ejercicio del poder al nivel más bajo posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, quizá alguna referencia a Italia. Ya he dicho algo de estos autores conservadores críticos con la soberanía, pero me interesa también algo que se puede encontrar al fin y al cabo, el partido que ahora mismo está en el gobierno. No se sabe si podrá aplicar este programa, ¿no? Con el nivel de exigencia que todo programa incluye, por supuesto que es un programa de máximos, ¿no? Pero insiste también en líneas que hemos visto antes reflejadas en Chega, ¿no? El manifiesto por una Europa de los pueblos, no más Estado, crítica al estatalismo, introducir en la Constitución una reserva de soberanía contra, ¿no? cualquier forma de expropiación política de la Unión Europea, crítica al euro, a la eurozona, al globalismo, defensa de las fronteras contra la inmigración descontrolada. En fin, esto no suena, ¿no? Esto es más habitual, la Europa de las naciones. Interesante es que ya en su día se hizo una crítica hacia el programa de Hermanos de Italia, un artículo que he recuperado, que me parece muy interesante porque me parece que la solución es Althusser. Se decía que en una sesión, que además se puede consultar por YouTube, la sesión de discusión del programa de Fratelli d'Italia, donde participaron profesores, pensadores, tal, un artículo crítico sobre lo que se decía él. El artículo se titula ¿Hacia dónde van los hermanos de Italia entre von Hayek y Benedicto XVI? Se venía a decir algo así como, bueno, aquí hay referencias que parece que algunos autores o algunos de los ponentes en este congreso, ¿no? sitúan en el panteón del pensamiento conservador, que incluyen a Hayek, a von Mises y tal, todos conocemos a estos pensadores. Luego dice contradictoriamente, luego aparecen referencias al pensamiento de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, hay aquí una crítica que me parece que yo creo que es justa hacerla, ¿no? Dice, claro, el problema, consiste, dice un historiador, Domenico Bruni, dice, el problema es que concebir la sociedad como un conjunto de individuos, ¿no? O sea, en una visión atomista no orgánica, que operan sobre las reglas del mercado, la posición de Thatcher, ¿no? Ya se sabe, no society, no existe la sociedad. Dice, ha sometido a gran tensión cuatro pilares del conservadurismo. Primero, la creencia en la inadecuación del intelecto humano, la concepción de la política basada en el escepticismo, el organicismo. Para un conservador, la sociedad no es un simple agregado de individuos, sino un todo orgánico, compuesto por animales sociales que viven en un contexto heredado del pasado. Este contexto les da carácter específico. Por relevante que sea el individuo, no se puede extrapolar del contexto existencial más amplio. Me parece que esta crítica es una crítica que se puede recuperar y que la posición de Althusser supera perfectamente, ¿no? Porque es una visión soberanista, pero no contractualista, ni constructivista, ni estatalista, sino que asume, ¿no?, la concepción orgánica de la sociedad para a partir de ella formular una idea de soberanía en el que la soberanía no esté monopolizada por el Estado, ¿no? Esta es un poco la idea, que creo que puede ser interesante. Más cosas sobre esto. Bueno, esto de las dos soberanías y su destino es un tema que ya aparece, por ejemplo, en un libro que se publicó hace poco en Francia, País bodiniano a más no poder, es la nación de Richelieu, es la nación de, ¿qué vamos a decir, no?, del Estado, ya lo he comentado antes, del Estado en su máxima expresión, ¿no? Pero hace poco se publicó un libro sobre esto, titulado Las dos soberanías y su destino, el giro Bodino-Althusser, ¿no?, de una profesora, Gaëlle de Melmestre, donde habla de esto y además expone de hecho que la solución es el concepto de soberanía de Althusser, ¿no?, que el concepto de soberanía estatal ha llegado a un callejón sin salida y que la única forma de salir de ese callejón es a partir de un concepto de soberanía más tradicional, ¿no?, que no se ha explorado o que
solamente se encarnó en fórmulas políticas pretéritas como la del imperio, pero que quizás las coordenadas del momento presente permiten, ¿no?, revisitar ese concepto, como decía ya Gianfranco Miglio en el texto que antes comentaba. Esta autora dice que hay 3 factores de cuestionamiento del Estado soberano, ¿no? Primero, el debate entre liberales y comunitaristas, dice ella, que ya refleja que algo no va bien, ¿no?, que la antropología atomista de la autonomía individual, que hace al poder político siempre garante de conflictos, hace que el Estado no pare de crecer, ¿no? Por tanto, es una dialéctica que se retroalimenta, ¿no? El individualismo llama al estatismo, la conflictividad de individuos llama permanentemente al poder, ¿no?, como solución a todos los problemas. Y eso va laminando progresivamente, si es que no ha laminado del todo, la tradición republicana occidental. Primer elemento. Luego, la progresiva suplantación del gobierno por la gobernanza, término que ha utilizado antes Yesurún, muy interesante. Claro, ¿qué refleja esto? Refleja un déficit de legitimidad. Cuando los poderes políticos apelan permanentemente a la gobernanza, es que ya saben que nociones políticas como el gobierno se han vuelto cada vez más impopulares, que no se aceptan, ¿no? Y por tanto hay que remitir permanentemente el esquema político a un esquema de tipo economicista, ¿no?, porque cada vez son más los conflictos, además, con la posición soberana representada por los poderes políticos, ¿no? Pensemos en los chalecos amarillos en Francia. Es decir, que si realmente el Estado refleja la soberanía popular, ¿cómo es que cada vez hay más fricción, ¿no?, entre los pueblos gobernados y los poderes gobernantes, ¿no? ¿Cómo es que cada vez hay más problema para aceptar la legitimidad del gobierno, ¿no? Y por eso se remite siempre a conceptos no políticos, como el de la gobernanza, ¿no? Segundo factor de crisis, ¿no?, de la soberanía bodiniana, ¿no?, el disfraz de la gobernanza, ¿no?, el debilitamiento de lo político que todo eso implica, ¿no? Y luego está la cuestión, tercer elemento, de la ausencia de límites en la acción del Estado, que hemos visto reflejada anteriormente en los programas de estos partidos, ¿no? Humboldt ya decía que un poder que buscara socorrer a cada individuo más que intervenir en caso de necesidad sería un poder insostenible, ¿no? Y el problema es que esta forma de poder, en el fondo, parte de una antropología no solamente individualista, cosa que ya se ha dicho, sino de una antropología que sospecha permanentemente del ser humano. Si nos fijamos, la antropología, vamos a decir, clásica, es una antropología que no solamente ve en el hombre un lobo para el hombre, que es la visión hobbesiana, ¿no?, sino que ve en el hombre alguien capaz de hacer por sí mismo la propia comunidad de la que forma parte, ¿no? El problema del Estado es que parte de una soberanía que recela permanentemente de aquellos que, según la declaración programática, forman parte de la soberanía que le dota de legitimidad al Estado. Es un sinsentido que recuerda mucho, de hecho, a la paradoja o al dilema de Bokenford, del el juez constitucional alemán, que hablaba ya del dilema, ¿no?, del Estado liberal, ¿no? Es un dilema, consiste básicamente que el Estado liberal se basa en presupuestos que él no es capaz de garantizar. El Estado liberal se basa en presupuestos de comunidad, de asociación, que él por sí mismo no es capaz de garantizar. Este dilema se puede trasladar también al concepto de soberanía popular, ¿no? Es decir, el Estado se basa en la soberanía popular, pero sin embargo sospecha permanentemente de cualquier expresión soberana, vamos a decir, espontánea. Toda soberanía estatal tiene que estar teledirigida, ¿no?, por los circuitos del Estado, ¿no? Y de ahí esa fricción permanente que nos está llevando a un callejón sin salida, que conduce directamente de la soberanía al Estado-providencia, ¿no?, al asistencialismo, y que además produce como consecuencia necesaria un cuerpo social anémico, ¿no?, que es el que tenemos hoy en día, que es el producto de la acción del Estado. Claro, Bokenford se daba cuenta de que eso estaba produciéndose, ¿no?, que el Estado no es capaz de generar el tejido necesario para su propia subsistencia, ¿no?, que el Estado está devorándose a sí mismo, ese esqueleto que decía antes Helio, ¿no?, que va devorando, como un caníbal, un autocanibalismo estatal, podríamos decir, ¿no? Bien, luego hay que invertir el razonamiento, dice esta autora, ¿no? Entonces volver a la tradición clásica, un concepto de comunidad humana que le devuelva todas sus potencialidades, ¿no? Y no empezar por plantear este concepto ya caduco de un poder absoluto que construye la sociedad desde arriba, ¿eh? Este concepto está formulado en Althusser, está formulado por los autores
de la Escuela Española del Derecho Natural, de la Escuela de Salamanca. Es un concepto que hace de la soberanía y del soberano un administrador, un curador. Algunos han dicho que incluso que recuerda un contrato de gestión de negocio ajeno, ¿no? Es decir, que la soberanía delega, ¿no?, en el soberano. Pero Althusser no es un pensador antipolítico, ¿no? De hecho hay un concepto de majestas, ¿no? Hay un concepto que está además reflejado un poco en la Constitución de Gonzalo Fernández de la Mora, hablaba de los éforos, ¿no? Concepto de directorio, del que hablaba también Miglio, ¿no? Es decir, que es un concepto que le devuelve todo el protagonismo político y social a los cuerpos intermedios, a las regiones, pero al mismo tiempo reconoce, ¿no?, ese ámbito de soberanía política, ¿no?, que es del poder político y que no puede desaparecer, igual que lo político no puede desaparecer. Miro de reojo a Juan Carlos Valderrama, especialista en el pensamiento de Julian Freud. Lo político es una esencia, no desaparece. Cambian las formas políticas, cambian las formas de gobierno, cambian los modos de pensamiento político. Este modo de pensamiento político, en el fondo es el modo, más me alegra mucho que Elio lo haya dicho, ¿no?, es el modo romano de pensamiento político, el modo que Dalmacio Negro llama farmacológico, frente al modo cratológico y utópico futurista de las ideologías políticas modernas. Ese modo de pensamiento, que es el modo originario del pensamiento político, es el modo de pensamiento también de Althusser, ¿no? Es decir, no se trata de clausurar lo político, ¿no?, como algunas ideologías que pueden contaminar, dicho sea de paso, el pensamiento conservador, pretenden. No, se trata de restaurar a lo político en sus fueros, ¿no?, alejarlo de esas derivas impolíticas y antipolíticas a las que conduce el estatalismo, O sea que no hay que ver en este concepto de soberanía una contribución al proceso de despolitización en curso. Chantal del Sol dice sobre Althusser, al que también reivindica, ¿no?, que su pensamiento parece resumir la Edad Media más que abrir una época. Es muy interesante esto, ¿no? Es decir, un pensamiento político que parece ser una especie de recapitulación, ¿no?, de la Edad Media y de lo que pudo ser un mundo diferente al de, digamos, la soberanía bodiniana y westfaliana, ¿no? Lo que pudo ser, bueno, y lo que fue, porque esto quizás es oportuno recordarlo. No estamos hablando de una utopía, no estamos hablando de la imaginación, ¿no? Estamos hablando de algo que fue realidad, ¿no?, que fue realidad, y que de hecho la teoría sobre este concepto de soberanía no se basa en construcciones mentales, se basa en una vivencia compartida durante siglos, ¿no? Althusser lo que hace es formular la vida tal y como existía en su época, no inventar algo, ¿no? No es una construcción de naipes, ¿no?, en el cielo, ¿no?, es una realidad. Bien, entonces yo diría, ya casi, no sé si para terminar, si no me queda tiempo, lo dejamos para el debate posterior, tengo otras cosas que decir, pero creo que algunas se han dicho ya. Ya sabéis que, además de lo que hemos dicho de la tradición política hispánica, que creo que es fundamental, ¿no?, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Ya sabéis que Pérez Reverte dijo en una entrevista, ¿no?, que el problema de España es que se había equivocado de Dios, ¿no?, que tenía que haber elegido el Dios bueno, ¿no? Bueno, el Dios bueno, que es el Dios que triunfó, ¿no? Claro, así es muy fácil, ¿no? Es una forma de decir, bueno, había que apostar por el Dios ganador, ¿no? El nuestro fue el Dios perdedor, con lo cual hicimos mal. Pues yo le daría la vuelta a la frase, no nos hemos equivocado de Dios, pero sí nos hemos equivocado de concepto de soberanía. Teníamos un concepto de soberanía muy necesario en nuestra propia tradición, y en vez de eso, pues imitamos un concepto de soberanía extranjero, ¿no?, que es el concepto de soberanía francés, que, insisto, tiene muchas virtudes. Tampoco vamos a, en fin, hacer una enmienda a la totalidad, no quiero que tampoco se entienda mi reflexión en ese sentido, ¿no?, pero que hay un concepto de soberanía ya agotado y que podemos, buceando en nuestra propia tradición, renovar el concepto de soberanía nacional, como dice la Declaración de París, y responder a los desafíos de nuestra época sin renunciar a ser nosotros mismos, que es muy importante. Los españoles hemos renunciado a ser nosotros mismos durante demasiado tiempo. Creo que es momento de volver a ser nosotros mismos, ¿no? Y para terminar, he hablado ya del dilema de Boquenforde, creo que es un dilema importante.
que se puede adaptar al contexto de la soberanía nacional. Hay una referencia que me parece interesante a Hayek, ¿no? Ya que se ha dicho antes que Hayek puede ser una contaminación, hay cosas... Yo no soy hostil al pensamiento de la escuela austríaca, ni mucho menos en el ámbito de la economía, todo lo contrario, pero creo que puede haber un riesgo de trasladar estas categorías económicas al plano político y no se debería caer en ese error, ¿no? Pero Hayek, en el Camino de Servidumbre, dice algo muy interesante al principio. Habla de el camino abandonado, ¿no? Dice el camino abandonado, ¿no? Pues claro, para él el camino abandonado se abandonó en el siglo XIX, ¿no? Que es lo que da pie a lo que él llama el siglo del socialismo europeo, ¿no? De 1848 a 1948. Dice, bueno, el camino abandonado, ojalá... Bueno, pues yo digo que el camino abandonado se abandonó mucho antes, ¿no? Que es lo que me parece que Hayek no ve. O sea, me parece muy bien la fórmula del camino abandonado, pero yo digo, bueno, vamos a ser más hayekianos, si se quiere, ¿no? O sea, vamos a ir más allá de Hayek, ¿no? El camino abandonado se abandonó mucho antes, ¿no? Y se abandonó en este momento, cuando se empieza a construir este concepto cratológico de soberanía, ¿no? Y se abandonó la idea de soberanía occidental, en el fondo, clásica y europea, ¿de acuerdo? Por cierto que la idea de imperio no solamente la reivindica Miglio, como acabamos de ver, la reivindica Alain de Benoit, como antes citaba Yesurún, la reivindica en un libro muy hermoso, Otto de Habsburgo, por razones obvias, ¿no? Pero en su momento él también se hizo ilusiones con que la Unión Europea pudiera ser, ¿no? Claro, no sabía lo que vendría después, seguramente, o se hizo demasiadas ilusiones, no lo sé, pero se hizo la ilusión de que la Unión Europea pudiera ser otro imperio, ¿no? Otro imperio, que se pudiera rescatar nuestro modelo de monarquía polisinodial, al fin y al cabo, ¿no? De monarquía hispánica o católica, ¿no? Una monarquía, como dice Dalmacio Negro sobre el Estado en España, una monarquía, una realidad imperial universalista, no particularista, la referencia al universalismo, descentralizada, no centralizada, de mando personal, no impersonal u objetivado, de tipo organicista, no mecanicista, no neutral, sino defensora de la ortodoxia. Esto último de la defensa de la ortodoxia me da pie a la última reflexión, que voy a reducirla a lo mínimo imprescindible, pero que me parece interesante, ¿no? Y es, si el soberanismo es el calificativo más idóneo para definir este conjunto de fuerzas políticas, ¿no? Que hoy en día tienen esa capacidad, ¿no? De arrastrar, hay que reconocerlo, es una razón para la esperanza, de arrastrar a una buena parte en fin, del voto popular, ¿no? No de la opinión pública, evidentemente, pero sí del voto popular. Pero, insisto, estamos en ese momento, creo que la llegada al poder de Giorgia Meloni ya puede ser, por así decirlo, considerada simbólicamente ese punto, ¿no? Es el punto de la protesta a la propuesta, ¿no? Es decir, ya está muy bien lo de protestar, pero ahora hace falta saber qué se puede hacer, ¿no? En el gobierno, y seguramente se pueden hacer muchas menos cosas de las que uno desearía. Y para hacerlo hace falta ser consciente de estos problemas, porque si no, estas alternativas desgraciadamente fracasarán, ¿no? Entonces, ¿es el soberanismo el calificativo más adecuado para definir a estas fuerzas? Yo creo que es uno de ellos, pero no es el más importante. Éric Zemmour, que ya sabéis que es un autor francés que ha dado el salto a la política hace poco, ha construido un nuevo movimiento político, que es un poco la réplica, se puede decir, pero yo creo que mejor que el antiguo Frente Nacional, que ha caído, por supuesto, en esa deriva estatalista. Él repite mucho una frase de René Girard, que demuestra, yo creo, que la pertinencia de otra etiqueta, que más que derecha soberanista, debemos hablar de derecha civilizacional, ¿no? Y repite mucho una frase de Girard, que voy a recoger aquí porque me parece muy valiosa también para entender esto, ¿no? Para entender que hemos cambiado de paradigma, es un cambio de época al que estamos asistiendo. Y Zemmour dice, aludiendo a Girard, dice, tenemos que pensar el tiempo actual de tal manera que la batalla de Poitiers y las cruzadas estén mucho más cerca de nosotros que la Revolución Francesa y la industrialización del Segundo Imperio, ¿no? Claro, que decía antes sobre Hayek, ¿no? El camino abandonado no es, o sea, el problema, por supuesto, está el problema del socialismo, está muy bien, pero es el debate del siglo XIX y XX. Ahora estamos en otra etapa, ¿no? Que se solapa con la anterior, pero que estamos ante retos que ya no son sobre la mejor forma de organización económica, que ya no son sobre... No, estamos ante retos que ya son de rango civilizatorio, ¿no?
son retos de carácter farmacológico, ¿no? Es decir, el pensamiento farmacológico es un pensamiento para la vida, para salvar la vida del organismo, ¿eh? El pensamiento romano es típicamente farmacológico, incluso su referencia a la dictadura es esto, ¿no? Es un poder de excepción para salvar un poder limitado, ¿no? Entonces, estamos ante esto, estamos ante retos que van más allá de la lucha contra el soberanismo de tipo estatalista, que por supuesto es importante, la lucha contra lo que yo llamaría, ya que estamos de Trinidad, Helio, otra Trinidad, la Trinidad del mal, que sería el Big Brother, el Big Mother y el Big Other, ¿no? Es decir, el gran hermano, ya lo conocemos, esto es la neolengua, pues todo lo que sabemos, la corrección política, bien, esto está muy bien, hay que luchar contra esto, pero luego el Big Mother, ¿no? La gran mamá, el gran estado asistencial, ¿no? Que está anulando no solamente las capacidades y potencialidades humanas, sino la propia dimensión, vamos a decir, de protagonismo de la vida social, ¿no? Y el Big Other, que es la última referencia, que es el gran otro, ¿no? Es decir, el autorrepudio, el autoodio, esto que algunos llaman el etnomasoquismo, que se ha apoderado de la cultura europea, ¿no? Y es que otro gran mal que además ya ha llegado a instancias estatales, lo cual no deja de ser una contradicción, ¿no? El Estado debe defender a su nación y, sin embargo, está hoy en día en manos de esta ideología multiculturalista, ¿no? En ese sentido, el Estado soberano, de acuerdo con este nuevo concepto de soberanía, debe abandonar, y sería otro de los puntos de ruptura, este carácter de neutralidad, ¿no? Este carácter de neutralidad que yo creo que ha sido ejemplarmente formulado, bien es verdad que de una forma un tanto pedestre por Borja Semper recientemente, cuando decía que el Estado pues no tiene que fijarse en quién reza, no nadie, a quién besa y no sé qué más dijo, ¿no? Es decir, que, claro, esa es la visión típicamente neutralista del Estado, o sea, el Estado que hace acepción de personas, no se fija en nada, no le preocupa más que los seres humanos como individuos aislados, ¿no? Es un concepto puramente abstracto del ser humano, y no, el Estado soberano, en el sentido de este nuevo concepto de soberanía, evidentemente está al servicio de la protección de la nación, ¿no? De la nación. Y por supuesto no puede ser indiferente, no puede ser neutral. Esto ya lo destacaba también otro pensador español al que hay que recuperar, que es Francisco Javier Conde, ¿no? Por cierto, autor de una tesis en su momento sobre el concepto de soberanía de Bodino, o sea que lo conocía muy bien, ¿no? Y él arremetía contra este concepto de neutralidad estatal, ¿no? El Estado no puede ser neutral, no debe ser neutral, ¿de acuerdo? Bien, pues ya con esto terminaría. Esta sería mi conclusión, por decirlo de alguna forma, más Altusio y menos Bodino. Muchas gracias.